Volvemos con más información. Un menor de 7 años falleció en Sonora la semana pasada a causa de riqueza, confirmó la Secretaría de Salud, mientras que sus dos hermanos continúan internados en el Hospital Infantil del Estado. Padres declararon que fueron devueltos del hospital a casa 2 veces. Le estoy leyendo la nota en proyectopuente.com.mx. 2 veces fueron regresados a casa. Esto lo confirmó el titular de Secretaría de Salud sobre el fallecimiento. Así lo dijo el titular de Salud en estos días. Creo que fue esta semana cuando dio una entrevista. Ya lo tengo en la línea solo para corroborar este posicionamiento. Los niños en este momento se encuentran estables, la niña está ya en piso en el área de infectología, está pues prácticamente ya solo recuperándose en los últimos momentos, está terminando de que todos sus niveles y mediciones fisiológicas estén estables. El hermano está en el área de urgencias, pero el último reporte que tenemos ahorita de las 9 de la mañana es precisamente que ya está por también pasar a piso, lo que quiere decir que ya está completamente estable. Bienvenido a Proyecto Puente, buenos días, secretario. ¿Qué tal? Muy buenos días, estimado Luis Alberto. Gracias por la invitación, estamos a tus órdenes. Igualmente, a ver, platíquenos por favor. Primero, ¿es verdad lo que ha dicho la madre de familia, que fueron devueltos del hospital a casa 2 veces? Es decir, que se pudo haber salvado este niño de 7 años fallecido. Es decir, hubo un mal diagnóstico en el hospital y por eso falleció. ¿Es lo que deja entrever? Conocemos precisamente las declaraciones que los familiares han estado emitiendo en referencia al caso. Nosotros instruimos una investigación a la Dirección de Alta Especialidad y Hospitales para que a través de la revisión del expediente pues identificara si había elementos que en su momento pudieran hacer sospechar de que se omitió o en su momento no se puso de manera adecuada la práctica de los diferentes protocolos, guías y lineamientos que se aplican en estos casos, tanto en la consulta externa como en el área de urgencias. Efectivamente, el menor tuvo 2 valoraciones previas en el hospital, el lunes por la mañana y el jueves por la mañana. Del reporte que nosotros tenemos de la Dirección General de Hospitales, es que los signos, síntomas que en su momento se evidenciaron y valoraron, la revisión clínica, médica, los estudios que en ese momento se aplicaron, no generaron la sospecha o la probabilidad de que se tratara, en este caso, de fiebre manchada por rickettsia o comunitariamente conocida como rickettsiosis. De hecho, en el expediente medio, de manera muy particular, recordando que estamos ante una enfermedad que en su fase inicial de sintomatología puede ser muy similar a otras enfermedades, sobre todo las que producen las vías respiratorias. Es por eso que inclusive en este niño se le practicó pruebas de influenza, pruebas de COVID, las cuales fueron negativas porque ese fue el abordaje y el enfoque diagnóstico que en su momento se imprimió en la valoración. Se hicieron las preguntas correspondientes a antecedentes de riesgo, que son las que se indican para protocolo de búsqueda intencionada de casos probables de rickettsiosis. ¿Cuáles son estas preguntas? Básicamente, si las familiares se evidenciaron o tienen la presencia de garrapatas en el domicilio, si las han visto en su cochera, si las han visto en sus patios traseros o delanteros, si tienen mascotas, en este caso perros, independientemente que además también puedan o no estar ectoparasitados, es decir, con presencia de garrapatas. Y bueno, estos antecedentes fueron negados por el familiar, es decir, a pregunta expresa se refirió que no se tenía ninguno de los 2 antecedentes de riesgo, por lo tanto el abordaje se enfocó en una infección de vías respiratorias superiores y es la razón por la cual con medicamentos y con las recomendaciones de vigilancia de lo que pudieran ser signos de alarma durante la evolución, los pacientes en ese momento, por la valoración, no fueron ingresados, no requerían una hospitalización. Y eso es lo que tenemos nosotros hasta el momento identificado de la revisión de los expedientes. Murió de riqueza, él finalmente, es decir, ¿a los cuántos días? Bueno, el resultado que nosotros tenemos confirmatorio es precisamente de los 2 hermanitos, que ya el día viernes por la mañana fueron ingresados a hospitalización, tenían ya signos y síntomas que evidenciaban en su momento la probabilidad de esta enfermedad, se les toman las pruebas confirmatorias, que en este caso son muestras de sangre,
Y el sábado por la tarde-noche estábamos ya recibiendo los resultados del Laboratorio Estatal de Salud Pública, que por cierto es uno de los pocos laboratorios en el país que tiene la capacidad de identificar específicamente al género de Rickettsia, la subespecie Rickettsia, que es la que produce la fiebre manchada, ya dándonos la confirmación de esos dos casos. Cuando nosotros obviamente conjuntamos las evoluciones clínicas iniciales, en donde los niños también tenían signos y síntomas similares a los de su hermanito que lamentablemente falleció, así como a los antecedentes de riesgo que ya evidenciamos directamente este pasado lunes en la intervención que se hace tanto en el domicilio de los pacientes como en la colonia en donde éste reside y en donde se evidencia ya la presencia directa de estos factores de riesgo. El hermano en este momento pues podría tener ya una clasificación de asociación epidemiológica, es decir, nosotros en salud no tenemos una muestra biológica o un resultado confirmatorio del niño que falleció, pero sí tenemos resultados confirmatorios en los hermanitos, y dado que comparten características clínicas y epidemiológicas, podemos decir que hay una asociación epidemiológica para confirmar que el hermano también padecía de fiebre manchada por Rickettsia rickettsii. El fallecido, pues. Exacto. El fallecido. ¿Y los niños ahorita también están contagiados de Rickettsia? Es correcto. Felizmente los niños los tres. Fueron tres hermanitos. Para que quede dos claro. Hermanitos. ¿Y dónde falló entonces, como dice usted? Se está investigando, me queda claro, pero pues se confundieron por lo que veo en el diagnóstico y dijeron es una enfermedad respiratoria, puede ser COVID o influenza, los dejan ir a casa y fallece, doctor. ¿Cómo entender esta situación? Entonces, ¿hubo una equivocación? Claro. No, yo creo que precisamente, es decir, todavía no se podrían tener los elementos como para hablar de alguna omisión, equivocación o algún tipo de negligencia médica. Y estoy comentando que aún no se tienen los elementos en el hecho de que estos se están investigando, ¿verdad? Al egreso del jueves por la mañana, y lo que consta en el expediente clínico, el menor, el pequeño, no tenía todavía datos, signos o síntomas que orientaran hacia la posibilidad de una fiebre manchada por Rickettsia rickettsii. De hecho, justo la enfermedad se llama fiebre manchada, tiene su nombre de fiebre manchada, porque cuando la enfermedad evoluciona a un grado de complicaciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente, empiezan a presentar una serie de sarpullidos, petequias y manchas que se da precisamente por la vasculitis, que es uno de los principales órganos que ataca, el endotelio vascular que ataca la Rickettsia. Y entonces se evidencia claramente, obviamente cuando se ven esos datos, esos signos, casi la probabilidad se instala de manera inmediata. Eso todavía no había ocurrido el jueves por la mañana, sin embargo, reitero, no es necesario esperar a ver las manchas. ¿Se agilizó? ¿Perdón? Entonces, ¿en 2 días se agilizó, se aceleró? Por eso comento que la investigación se está enfocando en lo ocurrido durante el jueves, durante el jueves en el día. No, durante el jueves en el día, la noche de ese jueves y la madrugada del viernes, que es cuando lamentablemente este niño pequeño fallece. Porque además tenemos el tema de los dos hermanos. Recordando que los tres iniciaron con sintomatología en el mismo día prácticamente. ¿Cuáles son los síntomas de la Rickettsia entonces para la gente que nos está escuchando? ¿Cuáles serían los síntomas iniciales? Sí. Claro, qué bueno que lo preguntas, es importante comentarle a la población. Los síntomas iniciales son muy difusos y pueden confundirse con infecciones respiratorias o infecciones gastrointestinales. Estamos hablando de la presencia de malestar general, la presencia en ocasiones de fiebre, ¿no? Temperatura que es mayor a 38.6 grados centígrados. Estamos hablando de dolor en las articulaciones y en su momento también se puede asociar náuseas y vómitos, dependiendo obviamente de lo sistémico que pueda dar. Estos signos y síntomas prácticamente se presentan en el 70% de las enfermedades en su fase inicial, y en la medida que la enfermedad va avanzando, pues empieza a diferenciarse porque empiezan ya a verse signos específicos de las complicaciones que en su momento la enfermedad produce. La última valoración del jueves por la mañana de este menor todavía no evidenciaba ningún signo o síntoma de complicación o específico para la fiebre manchada, y es por eso que se mantuvo el diagnóstico que previamente se había tenido con el seguimiento, ¿verdad?
Cuando los hermanos ya presentan los signos y síntomas un poco más característicos el viernes por la mañana, se hospitalizan inmediatamente y se inicia el tratamiento específico. Y en este caso, los niños evolucionan de manera adecuada. De hecho, los dos niños ya están en piso. Están estables. Los dos niños están estables completamente. Ya el niño salió de urgencias. La niña siempre llegó en un estado mucho más estable, no estaba ella con alguna probabilidad o algún riesgo. Ella prácticamente de urgencias subió en las primeras 24 horas al piso de infectología. El niño subió en las últimas 24 horas al piso de infectología. Ya están los dos ahí e inclusive ya se está valorando la posibilidad de su regreso por mejoría. Doctor, tengo que hacer un corte luego con usted para concluir. ¿Me permite? Tengo otras preguntas. Estoy con el secretario de Salud, José Luis Salomía, hablando sobre el caso del niño fallecido y sobre todo recomendaciones también en este tema. Volvemos con más información para quien va llegando, se va conectando. Estoy hablando con el secretario de Salud, José Luis Salomía, sobre el niño fallecido de riqueza. Están investigando, me dice, si fue una negligencia médica, si fue un mal diagnóstico, aunque pues los síntomas de la riqueza son, dice, como el 70% de las enfermedades. También pueden empezar con dolores en articulaciones, vómitos, fiebre, calentura, la fase inicial, y después se desarrolla y se aceleró del jueves a la madrugada del viernes. Falleció el pequeño, sus dos hermanos están ya fuera de peligro, es lo que me confirma el doctor, es lo que me acaba de narrar en el anterior bloque. Yo le digo al doctor, me dice, pues están haciendo investigaciones. ¿Cuáles son los síntomas para que la gente esté atenta? O primero, o yo se la cambiaría, doctor, estamos en una situación de alerta en Sonora y ahorita me dicen los síntomas frente a la riqueza, a las garrapatas, como se había manejado incluso a nivel nacional. ¿Hay una emergencia? ¿Debemos ocuparnos de esto, doctor? Una emergencia como tal no la tenemos, y esto lo podemos sustentar en base precisamente a lo que observamos como incidencia anual o que año con año se presenta de casos en la entidad. Recordemos que la fiebre manchada tiene más de 15 años que fue ya identificada su circulación aquí en el estado de Sonora. Esta enfermedad, pues obviamente la tenemos aquí en la región del noroeste, precisamente por la cercanía que en su momento tenemos con las montañas rocosas, ¿no? Donde también en su momento fue por primera vez identificada, de ahí que su nombre original sea fiebre de las montañas rocosas, ahora fiebre manchada. Pero más allá de eso, pues obviamente la enfermedad ya se ha esparcido por diferentes países, por diferentes regiones. ¿Estamos en emergencia? Le digo, a ver, tenemos que ocuparnos... No, en emergencia no estamos en una emergencia, pero sí, obviamente, como Secretaría de Salud Pública, estamos abocados en la difusión de las medidas de prevención para la enfermedad. Recordemos que esta es una enfermedad que se transmite por la mordedura de una garrapata infectada con riqueza riqueza. Es importante comentar también que no todas las garrapatas están necesariamente infectadas con la bacteria, pero si la garrapata que me muerde la tiene, entonces me la puede transmitir. La enfermedad no se contagia por contacto entre las personas que tienen la enfermedad, no se contagia por el aire, es decir, por toser, por estornudar o por algún otro tipo. No, tiene que estar involucrada definitivamente la presencia de la mordedura de una garrapata. Y es ahí entonces por donde podemos incidir en la prevención, es decir, controlar todos aquellos determinantes y factores de riesgo que puedan conllevar a que una persona sea mordida por la garrapata. Por ejemplo, ¿dónde tenemos a las garrapatas? Las garrapatas viven de manera natural en las tierras. Nosotros a veces sí nos enfocamos en los perros, porque obviamente pues vemos son los portadores que pasan en los perros como portadores, pero realmente en los perros pasan menos del 5% de su vida una garrapata. El 95% de su vida la garrapata la pasa en las tierras y se sube al perro o se sube a un humano cuando inicia su ciclo biológico de reproducción y necesita pues absorber sangre para poder completar ese ciclo biológico. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Cuál sería la recomendación? La recomendación sería, obviamente, siempre estar atentos de que nuestras mascotas no tengan garrapatas en ella, porque eso lo que hace es que acerca a una garrapata que pudiera estar fuera, en los pisos, en la tierra, pero fuera de la casa, la puede ingresar al interior del domicilio, y esto lo podemos hacer a través precisamente de la colocación de collares antigarrapata, los baños antigarrapata y todo tipo de coparásitos que los perritos pueden tener, que debe de ser de manera constante, o la aplicación también
de medicamentos que contribuyen a que las mascotas no tengan estas garrapatas. Y obviamente el saneamiento de la vivienda. Mientras yo tenga mi vivienda descacharrizada, sin maleza, sin espacios o áreas en donde las garrapatas se pueden esconder y se pueden reproducir, pues entonces también voy a evitar que esas garrapatas se suban a mis mascotas o que en un momento me muerdan de manera directa a mí. Y eso es lo que estamos trabajando. ¿Llamaría a la población usted a que no se acelerara o se hiciera más cargo de las mascotas y atender estos puntos, colocación de collares, baños antigarrapata, los medicamentos, lo que me está describiendo? ¿Llamaría a intensificarlos o no tenemos que intensificarlos o de manera normal? Tenemos que, obviamente, siempre reforzarlos en el sentido de cubrir cada vez más y más y más áreas. Nosotros las intervenciones que realizamos desde la Secretaría de Salud las hacemos precisamente con enfoque de riesgo, es decir, analizamos el historial de las localidades y las colonias en donde se han presentado casos confirmados de la enfermedad, en este caso de la fiebre manchada, y entonces las programamos para todos los años y mes con mes estarlas visitando y ofrecer todo este tipo de servicios. ¿Sonora tiene los primeros lugares, doctor, en cuanto a riqueza se refiere? Sonora siempre ha tenido los primeros lugares prácticamente desde que se evidenció esta enfermedad en México, estamos hablando de hace más de 15 años, precisamente por una vigilancia focalizada que tiene sobre la enfermedad, es decir, hay una gran actividad de capacitación, sensibilización con el personal médico de primer y segundo nivel que mantiene alerta la búsqueda intencionada de esta enfermedad. De hecho, entre los indicadores que nosotros tenemos, y sería un elemento también de por qué no en este momento hay una emergencia, en lo que vamos del 2023, hemos evidenciado una disminución del 28% en la presentación de casos en comparación con el 2022. Y uno a lo mejor puede decir, bueno, a lo mejor los casos disminuyeron pues porque no los están buscando o porque los médicos no los están... No, tenemos a la par este segundo indicador, que es un incremento del 18% en la búsqueda de casos, es decir, tenemos muchos más casos notificados como probables este año, pero tenemos 25. ¿Y cuánta gente ha muerto por riqueza el año pasado por ejemplo? Claro, con gusto. En lo que llevamos del año se han confirmado 77 casos de fiebre manchada por riqueza, de los cuales lamentablemente han fallecido 44. Pero justo estos 77 casos que llevamos en el año pasado, a la misma semana epidemiológica, llevábamos 107, lo cual evidencia una disminución del 28% en la presentación de los casos. Cuando nos vamos al grupo de probables, es decir, todos aquellos que los médicos, las médicas están sospechando en los diferentes consultorios privados e institucionales, el año pasado se habían reportado 357 casos probables. Y este año llevamos reportados 423 casos probables, es decir, un incremento de 18% en el enfoque y en la detección, pero que además nos da una disminución de la incidencia de un 28%. ¿Cuántos murieron el año pasado? Este año 44, me dicen, ¿el año pasado? El año pasado cerró la estadística con 92 defunciones. 92 defunciones de y 190 casos confirmados. Y 190, 44, la mayoría adultos, niños, ¿cuántos niños de esos? La media de las defunciones ha sido de 35 años de edad. ¿Es el primer niño en este año entonces? No, lamentablemente en el 2023, en el grupo de edad de este pequeño, llevamos 4 casos. 4 casos de niños, ¿y el año pasado? Te debo ese dato, te lo paso inmediatamente porque sí tengo la tablita del 23 solamente niños, por edad. Y tenemos también por cuestiones mal diagnosticadas o que avisaron. Recordemos, no necesariamente, recordemos que estamos ante una de las enfermedades que a nivel internacional, por los mismos CDC de Atlanta, está clasificada como de las más letales que existen. ¿Esto qué quiere decir? La letalidad de la fiebre manchada fluctúa a nivel internacional de lo que se conoce entre el 50 y el 70%. Esta inclusive puede aumentar si se deja libre evolución o puede disminuir si obviamente hay una atención lo más ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Posible. Los síntomas, disculpe por los tiempos. Sí, como comentábamos, los síntomas iniciales que se pueden presentar los primeros es como cualquier 5 días, enfermedad. Es muy similar a cualquier enfermedad. Estamos hablando de la fiebre, malestar general, dolor de articulaciones y en su momento náuseas y vómitos.
Después del quinto día de evolución, entre el quinto y el sexto día de evolución, se pueden empezar ya a ver signos específicos de las complicaciones. La bacteria Rickettsia rickettsii es una bacteria que se convierte en intracelular, es decir, se mete dentro de la célula y afecta sobre todo a las células endoteliales, lo que empieza a producir extravasación, en este caso de los componentes hemáticos, y entonces ya al séptimo, octavo, noveno día se empieza a evidenciar las famosas manchas, por la razón por la cual se les denomina fiebre manchada. Entonces, de ahí obviamente una evolución que en su momento tiene que tener un abordaje lo más temprano posible. ¿Cuál sería la recomendación, por último, a la gente para no caer también en una alarma y pues llamar a la responsabilidad? ¿Cuál sería la recomendación que le hace a los padres? Claro que sí. Es muy importante cuando lleven a sus menores o ellos mismos vayan a consultar, siempre expresarle y comunicarle al médico tratante el antecedente de riesgos. No tengamos miedo ni vergüenza de decir que a lo mejor en mi patio trasero evidencié garrapatas, o que mi mascota, mi perro, tiene garrapatas o tuvo garrapatas en semanas o en meses recientes. No tengamos miedo. La consulta médica tiene que tener esa apertura y el profesional de la salud tiene que tener toda la información posible, tanto clínica que él mismo va a obtener, la exploración, pero también los antecedentes son importantes. Entonces es muy relevante cuando llevo yo a mi pequeño, cuando voy yo a consultar, expresar estos antecedentes de riesgo para que la sospecha y la probabilidad de que entonces lo que estoy viendo potencialmente sea fiebre manchada sea lo más oportuna posible, y eso permita un abordaje terapéutico adecuado lo más oportuno posible que evite las complicaciones. Muy bien, le agradezco mucho, doctor, su tiempo y le pido estar en contacto y sobre todo el desarrollo y la evolución también que arroja esa investigación de lo que ocurrió con el niño. Gracias, doctor. A la orden, Roberto. Muchas gracias.